Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar entonces con el tercer problema de la regla de la de la regla de la cadena de nuestro eh, conjunto de problemas de derivadas, ¿sí? Entonces, bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar de una vez con el problema. Entonces, tenemos que vamos a derivar esta función que, como podemos ver de una, es una función compuesta, ¿sí? Ya que, bueno, tenemos esta función adentro, 2 a la u, multiplicado por esta de acá, que es multiplicado ahora evaluado en esta función, que es 2, o sea, que es algo a la 2. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena para proceder a derivar. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es escribir la función que vamos a derivar para derivarla. Y bueno, tenemos que, como siempre, como acabo de decir, la composición de la derivación es algo al cuadrado por 2 elevado a la algo. ¿Sí? Esas son las dos funciones que estamos evaluando. Entonces, lo que hacemos es justamente derivar esas dos. Lo primero que hacemos es derivar la de afuera, que es esta que está acá, y después derivamos la interna. ¿Sí? No hay que escribir más nada acá porque me parece que está bastante claro cuál es el orden de la derivación, cuál es el orden de la composición. Sí, entonces bueno, vamos a proceder a derivar entonces la primera de nuestras funciones. Recordemos siempre que cuando estamos utilizando la regla de la cadena no vamos a tocar lo que está dentro de los paréntesis. Cuando estamos utilizando las derivadas de las funciones externas, internas y todo eso. Sí, entonces, vamos a derivar esto, 2 algo elevado a la 2. Esta derivada ya la hemos hecho bastantes veces en los videos anteriores, entonces recordemos, esto lo que hace es bajar y esto lo que hace es que se le resta 1 a este exponente, dejando a este exponente como 2 menos 1 igual a 1, y con lo que queda de esta manera, nos queda 2 que bajó y bueno, acá este exponente igual a 1. Ok, ahora, bien, ahora tenemos que ver cuál es la segunda derivada, la que está multiplicando a la que acabamos de sacar. Bien, acá hay que tener cuidado con algo. Y es que esto no aplica, para esto no aplica lo que hemos visto de esta reglita para derivar. ¿Sí? Sabemos que acá, por lo general, lo que acabamos de hacer es que n baja, después le restamos 1 y ya con eso tenemos nuestra derivada. En esta no podemos aplicar esto porque no son iguales. ¿Sí? Esta tiene esta forma, que es una forma diferente. Vamos a ver que cambia el orden, donde n está abajo y x está en el exponente. Esto quiere decir, la variable está en el exponente. ¿Sí? Esto es más parecido a la función exponencial. ¿Sí? Entonces, recordemos que bueno, la derivada de la función exponencial es ella misma, es exponencial, por lo que bueno, hoy queda claro que no se cumple con esto tampoco la exponencial. Y tenemos que ver ahora qué es lo que vamos a hacer para hallar esta derivada, ya que bueno, no tenemos una regla inmediata y no siempre salen las tablas de derivación. Entonces, lo que a mí me parece es volver a aplicar la regla de la cadena para hallar a esta derivada, y la vamos a aplicar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos es que bueno, tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos un número a, esto va a ser igual a elevarlo elevarlo a la n, y al mismo tiempo, bueno, no elevarlo a la n, sino aplicarle exponencial y al mismo tiempo aplicarle el logaritmo neperiano o el logaritmo natural. ¿Sí? Sabemos que bueno, esto en circunstancias normales se cancelaría y nos daría a. Pero lo que vamos a hacer en este caso es tratar de complicarlo un poquito más y ya vamos a ver por qué. Y la segunda cosa que tenemos que recordar es que cuando nosotros tenemos algo como b, donde b tiene un exponente y esto está evaluado con un logaritmo, ¿sí? Por propiedades del logaritmo, este exponente puede salir del logaritmo a multiplicar, con lo que nos va a quedar n por el logaritmo de b. ¿Sí? Esto no solo aplica para el logaritmo natural, sino para cualquier tipo de logaritmo. ¿Sí? Entonces, bien, con estas dos propiedades vamos a hallar esta derivada. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la primera, de esta manera. Lo que tenemos es que 2 a la u es igual, ¿sí? 2 a la u es igual a exponencial del logaritmo de 2 a la u. ¿Sí? Para comprobarlo simplemente ven que acá se cancela y nos queda el mismo. De una escribir la parte de la derivada, pero bueno,
lo que quiere decir es que esto es igual a esto, es equivalente. Bien, entonces aplicamos nuestra primera parte. Ahora aplicamos la segunda propiedad en donde tenemos que esta u bajó del exponente para multiplicar fuera del logaritmo natural, ¿sí? Y nos queda de esta manera. Bien, ahora lo que tenemos es que para hallar esta derivada lo que tenemos es que derivar esto, que es mucho más fácil de derivar, pero que tenemos que aplicar regla de la cadena. Porque acá tenemos una composición de funciones. Primero tenemos que se le está aplicando la exponencial a algo y después a ese algo se le está aplicando otra cosa, que es que se le está multiplicando por logaritmo natural de 2. Entonces, si volvemos a aplicar regla de la cadena, nos va a quedar algo así. Algo así. Bien. Donde tenemos la derivada de la función externa multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Sí? Bueno, no hay más nada que ver, sino recordar que bueno, lo que está dentro de estos paréntesis acá imaginarios va a quedar totalmente intacto después de que derivemos, con lo que al final nos va a quedar de esta manera. Tenemos que la derivada de una exponencial de algo es la exponencial de algo, y que en este caso, como tenemos u multiplicado por logaritmo de 2, que al fin de cuentas es una constante, tenemos que u multiplicado por una constante, la derivada de eso es la constante, con lo que nos queda al final esta cuantía que tenemos acá. Ya tenemos nuestra derivada hecha. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar un poco esta expresión. Lo que vamos a hacer es repetir los dos primeros pasos, pero a la inversa. Lo primero que vamos a hacer es meter este acá adentro, ¿sí? Como por propiedades del logaritmo dijimos que era igual, así que si lo podemos sacar, lo podemos meter otra vez y nos queda de esta manera, nos queda exponencial del logaritmo del 2 elevado a la u, y ahora lo que nos queda es simplificar, con lo que nos queda al final 2 a la u multiplicado por el logaritmo natural de 2. Y ya por último, lo que hacemos es, bueno, mover los términos para que el término que tiene un exponente nos quede a la derecha. Y ya tenemos cuál es la derivada de esta función que tenemos acá, 2 a la u. ¿Sí? Entonces, nada, el siguiente paso sería sustituirlo en nuestra función principal y nos queda de esta manera, nos queda 2 por 2 a la u, que era lo primero que habíamos hallado, multiplicado por el logaritmo natural de 2 por 2 a la u, que era la derivada de nuestro segundo factor. Bien, acá ya está también hecha la derivada, solo nos queda simplificar un poco, con lo que bueno, tenemos 2 a la u, 2 a la u, estos por propiedades de potencia. Recordemos que cuando tenemos una potencia de c multiplicada por una potencia con la misma base, esto lo que va a hacer es que se van a sumar los exponentes, ¿sí? C más b. Como en este caso los exponentes, bueno, tenemos la misma base, tenemos 2, y como en ambos casos el exponente es u, tenemos u más u, 2u, y nos queda 2 a la 2u. Y el siguiente paso es repetir esa misma operación con este 2, ¿sí? Ya que bueno, tenemos que esto es un 2 elevado a la 1, en otras palabras, una potencia de la misma base, pero con exponente en vez de u, 1. Y lo que vamos a hacer es aplicar esta misma propiedad. Tenemos 2u más 1. Eso es lo que nos va a quedar. Y ya sería esta nuestra derivada bastante más simplificada y bueno, ya resuelta, ¿sí? Y bueno, nada, esto es todo este ejercicio. Muy bien pudimos haberlo dejado hasta acá, ya estaba bastante simplificado, pero bueno, llevarlo hasta acá tampoco es que nos costó mucho, fue una línea más. Y a recordar de acá es que este tipo de cosas, 2 a la u, hay que tener un poco de cuidado porque son funciones elevadas a otras funciones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos funciones elevadas a otras funciones, si nosotros aplicamos este mismo procedimiento que hicimos acá, de primero elevarlo, aplicarle la exponencial y después el logaritmo natural, y seguido de eso
aplicarlo esto acá, lo que nos hace es que nuestra función que tiene al principio esta forma nos va a quedar como g de x por el logaritmo natural de f de x. Y lo que procedemos es a derivar esto que tenemos acá, ¿sí? Por regla de la cadena, igual que, bueno, eso es lo equivalente a derivar esto que tenemos acá. Porque, bueno, así es como uno puede proceder a resolver este tipo de funciones al derivarlas. Hay ecuaciones, bueno, sí hay formulitas que te dicen, no, cuando tienes esto, tú tienes que aplicar esta fórmula, sí, es totalmente válido, solo que la ecuación es un poco larga y bueno, yo en lo personal prefiero no utilizarla, a menos que no tenga la tabla en la mano, porque uno se puede confundir, tiene bastantes términos y términos metidos entre otros términos, creo que algunos son negativos, entonces creo que lo preferible es hacer esto y bueno, a partir de acá si uno la deduce. Como vimos acá, no es un procedimiento tan largo, simplemente que acá, bueno, vamos a tener la multiplicación de esta derivada de una multiplicación y hay que recordarse también de esa, pues. Pero bueno, tampoco es un pecado aprenderse la, la fórmula, en realidad es como a uno le guste más, ¿sí? Bueno, entonces ya ahora sí, con esto terminamos la parte de la regla de la derivación, de la regla de la cadena para derivadas. Y bueno, nada, espero que les haya gustado este video y nada, chao.